esencial para usted, hermano, y para mí. La presencia del creyente, ¿no es cierto?, en este mundo, aunque no estemos dentro de un salón, que no estemos por Zoom, la presencia del creyente debe decir algo, ¿no? ¿Lo conocen a donde usted está, a donde anda, a donde usted trabaja, que usted es del Señor? Todos dicen que sí. Amén, Señor, que así sea. Ese es el objetivo, ¿no es cierto?, de que cada creyente vaya extendiendo el Evangelio por medio de su persona. ¿Ah? Así que el Señor nos ayude, lo digo por mí, el primero, ¿no es cierto?, a que así donde estemos, el olor de Cristo pueda fluir de nuestras vidas. Bueno, en esta tarde me tocó otra vez a mí, como solemos decir, ¿no?, entre casa, ¿no es cierto? O otra vez puchero, decimos nosotros. ¿Ah? Bueno, una expresión, ¿no es cierto? Pero es bueno también, ¿no es cierto?, que los dones se ejerciten. Los dones que el Señor ha dado a cada iglesia. Cada iglesia es autónoma, hermanos. Aunque pertenecemos a la iglesia universal, ¿no es cierto?, la iglesia que va a venir a buscar Cristo y la iglesia que Él ha ganado por su sangre, pero cada iglesia tiene al Señor, tiene el Espíritu, tiene la palabra, ¿no es cierto? Y Él ha dado los dones también para que sean ejercitados. Así que mientras el Señor nos dé salud física, hoy decía yo, se ve que la diabetes atacó un poco, ¿no? Y me levanté un poco bastante decaído y con algunas cosas, pero le rogué al Señor, ¿no?, fuerzas para este día. Así que mientras que el Señor dé fuerza, ¿no es cierto?, aquí estaremos. Mientras estemos en la condición, ¿no es cierto?, de salud física, de salud espiritual, en las condiciones que se requieren, ¿no es cierto?, podremos estar acá para anunciar el Evangelio. Y como dije, no solo acá, ¿no es cierto?, sino mañana cuando salgamos. Yo me siento con más oportunidad afuera que acá. Fíjese lo que le digo. Acá estamos casi siempre los mismos. ¿Ah? Siempre vinimos. Pero usted, que nunca ha estado a lo mejor en este púlpito, usted va a encontrar un púlpito todos los días afuera. El púlpito de su mesa, de su silla, de su casa, de su trabajo, donde quiera esté. Usted puede hablar de Cristo. Y nadie le puede quitar este derecho en su vida como cristiano. Porque Cristo es nuestro Salvador. El que anunciamos es a Él. Y debemos hacer sentir confianza a la gente, ¿no es cierto?, en lo que predicamos. ¿Ah? Seguridad. Hace rato escuchaba a un médico, ¿no es cierto?, y dice a la gente lo que le hace falta es que tenga confianza, que tenga seguridad en lo que se le lleva. Yo dije, mirá qué lindo, ¿no?, para nosotros los cristianos, que nosotros podamos dar confianza y seguridad a aquellos que no conocen al Señor, aquellos que están perdidos, hermanos. O cuando usted sale al mundo y cuando yo salgo al mundo, ¿qué es lo que nos encontramos? ¿Ah? Es un vivo renegar, ¿no es cierto?, contra la política, contra los precios, contra el aumento, contra la moral, contra tantas cosas que este sistema del mundo, ¿no es cierto?, está llevando adelante. Y cada vez en deterioro, porque las cosas no van de mejor en mejor, sino van de peor en peor. ¿Cómo lo dice la Escritura? Entonces nosotros los cristianos tenemos una gran oportunidad de llevar confianza al inconverso, de llevar confianza a un mundo que está perdido. Y lo debemos hacer. Dijo el Señor, vayan y prediquen el Evangelio. ¿Por dónde? En Alta Italia nomás, por todo el mundo. Eso no quiere decir que yo me voy a ir por todo el mundo, ¿no es cierto? Cada uno en su lugar, donde está, debe testificar. No me acuerdo quién fue, a Guillermo fue, para la reunión de jóvenes. Habló de la sirvienta de Naamán. Tantas veces que se ha tocado este tema. ¿Se dio cuenta? Ya lo conoce usted el tema, ¿no es cierto? Ya le viene a la mente. Una muchacha que fue llevada esclava allí, ¿no es cierto?, sirviente, y que ella pudo dar testimonio. ¿Ganó terreno, sí o no? Vaya que sí ganó.
Ganó aquel hombre, ¿no es cierto?, que se creía poderoso, que se creía seguro, que parecía que era invencible. Sin embargo, esta muchacha le dice, si hicieras caso, porque dice que era leproso el hombre. Y la lepra es algo de lo peor que puede haber, se cae la carne a pedazos, se pudre. Vivimos en un mundo, hermanos, donde la lepra del pecado está causando estragos. Está causando estragos en la humanidad. Y nosotros tenemos la gran oportunidad. Muchas veces me levanto y le digo al Señor, no me quiero poner como ejemplo, digo con sinceridad, ¿no es cierto?, lo que le pido al Señor, porque me siento a veces incapaz, me siento falto delante del Señor, Pero cuando le he pedido al Señor, el Señor ha cumplido su pedido. ¿Sabe lo que le pido, Señor? Dame la oportunidad en este día de un alma, de hablarle. No digo con eso que se van a convertir todos los que lo hagan, pero llevar el Evangelio, porque el Señor dijo, vayan y prediquen. Ese fue el propósito y la mentalidad del Señor. Vayan, lleven el Evangelio. Luego el Señor se encarga. Mire, usted y yo sabe lo que somos, hermanos, transmisores del Evangelio. ¿Hasta dónde? Hasta acá. De ahí para adentro, ¿usted puede hacer algo? De ahí para adentro se encarga el Espíritu, el Señor y la palabra. Y llega al corazón. Qué bendición, ¿no, hermanos? Bueno, ¿qué me propuse en esta tarde? Reunión de predicación, hemos cantado un himno, no me acuerdo cuál fue. Yuyi, vos lo pediste, creo. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Has hallado en Cristo tu buen Salvador. Y siempre decíamos, ¿no es cierto?, nuestra costumbre vieja, reunión de predicación el día domingo a la noche. Y verdaderamente es un privilegio. Reunión de predicación la que tuvimos esta mañana, la cena del Señor. La cena del Señor se ha llegado a decir que es una de las mejores reuniones para predicar el Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Lo que dijo Pablo, que cuando hacemos esto, dice, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga, en la cena del Señor. ¿Qué le parece? Bueno, en esta noche vamos a ver algo de un gran predicador. ¿Le gustan los libros chiquitos a usted de la Biblia? ¿Ah? ¿Qué no le gusta a usted? ¿Qué no le gustaría ver de las damas ser como usted? A ver. Se ríen todas, tienen vergüenza de levantar la mano. Pero en el corazón hay, qué lindo ser como la reina Esther, la más bonita, la elegida del rey. Usted es una reina Esther, ha sido elegida por el rey. Las damas han sido elegidas por el rey. Qué lindo el libro de Esther, a mí me encanta. El libro de Ruth, ¿sí? Aquella mujer, ¿no es cierto?, Noemí, que se fue, su familia, a una ciudad apartada, ¿no es cierto?, y de allí vuelve con Ruth. Todos sabemos que la descendencia del Señor Jesucristo viene por la línea de Ruth. Mire qué bendición. Bueno, esta tarde vamos a seguir con un libro chiquito, Jonás. Yo sabía que estaba prestando atención, fueron todas personas que dejaron su lugar y fueron a otro país, a otro lugar. Y el Señor les utilizó allí. Nosotros hemos tomado, ¿no es cierto?, el libro de Jonás como una enseñanza para los niños muchas veces. Y está muy bien, hermanos. Y hacemos de él, ¿no es cierto?, un cuentito con el asunto del gran pez y que se tragó a un hombre y hasta lo hemos encontrado, ¿no es cierto?, en algunos libros dibujados a Jonás. ¿Cómo lo hemos encontrado? Dentro de la ballena. Sentadito, ¿no es cierto?, con una mesita, un candilcito. Yo lo he visto eso. María se ríe, mi señor también, y muchos hermanos. Y lo hemos visto. Como si estuviera disfrutando Jonás allí. ¿De qué? No sé. Dice nuestra hermana allí, dice, no, no es así. Cuando eso tiene que haber sido, ¿no es cierto?, una tienda de campaña nada cómoda para Jonás. ¿Qué le parece a usted? Estar dentro de la panza de un pez tiene que haber sido terrible.
Los jugos gástricos del gran cetáceo, ¿no es cierto? No deben haber sido lo más agradable para Jonás. No deben haber sido el perfume francés, ¿no es cierto? Mejor para Jonás. Pero hay una lección acá, hermano. Pero sí fueron aquellos jugos gástricos, ¿no es cierto?, los más efectivos para ablandar y tocar un corazón endurecido y desobediente a la palabra de Dios. ¿Sí o no? Esto lo leemos, ¿no es cierto?, en el libro de Jonás. Se ha dicho de este libro, ¿no es cierto? Uno va estudiando la Escritura. Se ha dicho de este libro que es un libro de señal. Un libro que tiene una gran señal. A ver, busque alguno, ¿no es cierto? Ayúdeme en Mateo capítulo 12, verso 39. Si alguno tiene, por favor, con gusto hágalo, ¿no es cierto? Participe. Yo, dice que estaban allí con el Señor algunas personas y le pedían señal al Señor Jesús. Y el Señor le tiene que responder de esto. Una generación mala, una generación adúltera. ¿Por qué? Porque habían adulterado, ¿no es cierto? Cambiando la vida espiritual por otras cosas. Y esto era un adulterio para el Señor. Y el Señor les dice, señal no les será dada, sino la señal de quién. ¿Hay una señal en el libro de Jonás? Claro que la hay. Fue Jonás. Capítulo 16, verso 4. Capítulo 16, verso 4 del mismo evangelio que estamos. Qué bien, ¿no? El Señor no andaba a veces con muchas palabras. Le decía lo que les tenía que decir y los dejaba dando vuelta como un trompo ahí, ¿no? Para que ellos recapacitaran y pensaran. Además, estos hombres, ¿no es cierto?, venían con el libro de la ley bajo el brazo, creyendo que sabían todo y que por haber cumplido la ley, ¿no es cierto?, ya estaban completitos. Sin embargo, el Señor les cambia, ¿no es cierto?, totalmente, los cambia de rumbo, podríamos decir. Les cambia el panorama y les dice, señal no les será dada a una generación mala. Y podría agregar el Señor que ya han visto, ¿no es cierto?, lo que se ha manifestado. El Hijo del Hombre o el Hijo de Dios, ¿no es cierto?, manifestado en el hombre, viniendo a este mundo para hacer la gran señal de aquel profeta Jonás. ¿Cuál fue la gran señal del profeta Jonás? A ver, ustedes lo saben. Clarito, ¿no? ¿Y se cumplió eso? Se cumplió en Jonás y se cumplió en el Señor Jesús. Aquí hay un gran salmo. Estoy haciendo un repaso del libro y de la persona. Mire, por lo que yo entiendo y lo que estoy viendo de donde estoy sacando este estudio, ¿no es cierto? Podríamos estar más o menos un año y más tiempo estudiando este libro. Siempre me acuerdo a don Espósito, ¿no? Dijo una vez, dijo otro hermano de él, hemos estado un año y medio estudiando la primera carta de Corintio con este hermano. Un día de la semana, no me acuerdo si era el jueves o el sábado, todos los sábados, ¿no es cierto?, daba un estudio. Claro, son hermanos que hacen estudios concienzudos de la palabra y exprimen la palabra y le van sacando, ¿no es cierto? Aquí también hay muchos hermanos, como les dije. No sé si va a llegar a ser, no me adelanto a prometerlo, ¿no es cierto? Pero encuentro muchas cosas positivas para nosotros como cristianos. Aquí también, además de ser un libro como una señal, ¿no es cierto? Y que tiene una señal, tiene un salmo. ¿Ah? Yo sé que hay algunos que lo han leído acá y han descubierto. ¿Cuál es el salmo en el libro de Jonás? El capítulo 2. Cuando Jonás ora, es un salmo, una poesía, hermanos, que se interpreta allí, en este libro.
Así que este salmo, este libro, ¿no es cierto?, además de tener una gran señal, tiene un salmo también escrito allí. Y contiene a lo menos, ¿no es cierto?, tres cosas. Este salmo no es lo que vamos a tratar al último. Como les dije, me estoy quizás adelantando algunas cosas. La primera, ¿no es cierto?, que contiene el gran apuro en que se halló Jonás en el interior del pez, como lo dice el versículo 6 del capítulo 2. La segunda cosa, ¿no es cierto?, el ánimo que cobró con la seguridad de la protección de Dios, a quien le rinde alabanza. Qué lindo, ¿no?, en medio de los apuros, tener un socorro. ¿Quién decía el otro día? Mimi, dice, estaba en casa, estábamos conversando y no sé qué, me habló del socorro. Me habló a mi llamar. Y le digo, pero ese no es el socorro de hebreo, ¿no? Para el creyente. Qué lindo es tener un lugar de auxilio, de socorro, ¿no? Cuando nos pasa algo en la vida, ¿no es cierto? Más ahora levantamos el teléfono y enseguida decimos, che, mira, me pasó esto y esto, ¿no? Estoy viajando, tuve un problema. Nosotros tenemos un gran socorro, como lo tuvo Jonás, hermano. El Dios de los cielos, nuestro Salvador, es el socorro eterno y el refugio eterno, como él dice el Salmo 91. El ánimo que cobró con la seguridad de la protección de Dios, a quien le rinde alabanza. Y recomienda a todos los hombres que no vayan tras vanidades ilusorias. Pues usted lea en su casa, capítulo 2, versos 6 al 9. Dice Jonás, tengan cuidado los hombres con las ilusiones y las vanidades ilusorias. Creo que nuestro hermano ayer tocaba primera Juan, ¿no? El mundo y sus deseos pasan, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sigo para acercarme al final. Ese reloj está parado, ¿no? Siempre tiene la misma hora. Bueno, seguimos hasta que marque la hora. No se va a acabar, no hay ninguno sentado en la ventana. Tíquico, no está, ¿no? La tercera cosa, ¿no es cierto? Y como resultado del arrepentimiento y confesión, importante esto. Hace días que he anotado esto acá y después escuchaba a Víctor el miércoles y ayer hablar algo acerca de esto. Me daba acá en el centro del organismo, podríamos decir. Señor, ayúdame en estas dos cosas. Y como dije, ¿no es cierto? El resultado del arrepentimiento y la confesión vino la liberación. Jonás fue liberado desde el vientre del pez. Eso lo dice el último versículo del capítulo 2. Y dice, y fue el pez y qué? Vomitó a Jonás. Qué impactante. Yo cada vez que leo la historia de Jonás, ¿no es cierto? Me encanta. ¿Sabe lo que veo en todo esto, hermanos? Solamente encerrado el misterio de Dios. En todos estos casos y en la gran urbe, ¿no es cierto?, de la humanidad, en la forma de proceder nuestro Dios. ¿Es un Dios de misterio el nuestro Dios? ¿Es un Dios de misterio, hermanos? Gran misterio. Es el misterio de la piedad, como dice Pablo a Timoteo. Hay mucho misterio escondido en Dios. Estaba saliendo ahora de casa y dice mi señora, ella es muy detallista, yo soy medio croto, yo me puse el saco y dice, viejo, ¿cómo está ese saco? Dice, está todo arrugado, dame que te lo plancho. Y yo se traba de cara, dice, no, dice, ¿cómo vas a ir así? Bueno, y hay que obedecer, yo, en mi casa mando yo. Y se lo saqué, se lo di, ella con todo detalle, lo planché. Yo mientras me puse ahí en YouTube un ratito, me gusta la música, y aparece la paz. Dice, algo misterioso está pasando en la isla de La Palma. Son señales, hermanos. ¿Esperamos otra cosa? ¿No nos está dando señales nuestro Dios? Cuando al Señor le preguntaron, ¿no? Señor, ¿qué va a suceder cuando venga? Esto. ¿Qué está viendo usted y yo?
esas cosas. Dios es un Dios de misterio y de señal. Está hablando fuertemente en este mundo. Estábamos mirando con mi señora también a la siesta, mientras estábamos recostando un rato, el caso de la pandemia, está resurgiendo. ¿Quién fue el que primero levantó la bandera del triunfo? ¿Se acuerdan? ¿Quién fue? ¿Quién? Es el primero que ha vuelto con el problema de la pandemia. Mírelo. Dios está hablando a esta humanidad. Bueno, seguimos, ¿no es cierto? Y como dice algún buen comentarista, la preservación de Jonás tenía 3 objetivos, ¿no? El primero, un monumento a la divina misericordia. Esto me encanta, porque esto también llega a mi corazón, hermano. Y debe llegar a cada uno de los corazones de nosotros. La misericordia de Dios que ha tenido con cada uno de nosotros, siendo pecadores rebeldes, vueltos a la voluntad de Dios, ha sido para con nosotros. Y sigue siendo, porque dice el salmista, su misericordia es de qué? De generación en generación. No se ha cortado la mano de misericordia de Dios. Cuando escuché, cuando a uno le interesa estos temas, ¿no es cierto? Como el de Goma, Esperanza, y habrá tantos en el mundo, hermanos. Yo le decía a mi señora cada vez que me siento a la mesa de los alimentos, no me olvido de una cosa, decirle gracias, Señor, por tu gran misericordia. Por una mesa tan abundante que pones delante de nosotros. Y no solo esto, quizás podríamos decir que estamos hablando de una necesidad material para con nosotros. Pero piensa en la misericordia de Dios, que hoy nosotros estemos acá. Yo a veces no le hallo explicación. Este ser humano tan rebelde y tan pecador. Como decía mi madre, si vos no hubieras conocido a Cristo, Pepe, lo que podrías haber hecho en la vida. Y así con cada uno de nosotros. Pero su misericordia ha sido tan grande sobre nosotros. Su misericordia. No te olvides, hermano, no nos olvidemos cada día de decirle, gracias, Señor, por tu misericordia. No nos olvidemos. Segunda cosa, ¿no es cierto? Un éxito de Jonás como predicador en Nínive. Yo siempre dije, me siento muy identificado con Jonás porque muchas veces uno escucha, este desobediente, este rebelde, este que se enojó. Sí, estaban todas esas cosas en Jonás, como están en mí. ¿O acaso usted no se haya desobediente en alguna cosa así? ¿Sí o no? A veces tenemos que confesarle, Señor, perdóname, ¿no es cierto? Porque no ha sido del todo lo que tú quieres. Y aunque no haya una cosa grande así, ¿no es cierto? Pero hay una cosa que nos golpea sobre la conciencia y a lo mejor nos dice, en este día alguna cosa falló. Pero Jonás fue un gran predicador. Yo siempre, si me preguntan, ¿cómo querés ser vos, Pepe, como predicador, como Jonás? Con todo lo desobediente, con todo lo enojoso que fue, con todas las cosas que podemos decir. Pero fue un hombre que en 3 días puso a una gran ciudad, la capital de Asiria, ¿no es cierto? Y puso a una ciudad de rodillas, hasta los animales, porque dice que salió la orden desde el sillón del rey, y que se dijera, pónganse todos en saco y en cilicio. Quizás Dios se arrepienta del mal que va a hacer. No lo haga. Tuvo razón. Y Jonás logró eso. ¿Cómo habrá predicado? Era un mensaje de juicio, no era un mensaje de amor. Jonás no fue decirle, porque Dios los ama, ¿no es cierto? Y les quiere perdonar. Dice, de acá a 3 días, Nínive será destruida. Era un mensaje de juicio. Y aquello cayó sobre los pobladores. Dice que era una
una generación que no sabían qué, no sabían qué, cuál es la izquierda y cuál es la derecha. Sin embargo, el mensaje de Jonás caló muy hondo y golpeó aquellos corazones endurecidos, porque eran bravos los ninivitas, ¿eh? Si usted se pone a leer la historia de ellos. Pero me adelanto un poco, hermano, porque si no, no vamos a llegar. Tercera cosa, un ilustre tipo de Cristo, que fue sepultado y resucitó al tercer día. 1 Corintios 15:4, ¿no? Dice que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Fue una tumba extraña y nueva. Una tumba para el vientre del pez para Jonás. Y era extraño. ¿Qué le parece? ¿A usted le gustaría morir en las tripas de un pez? Que esa fuera su tumba, fuera digerido por los gases gástricos del gran cetáceo, ¿no es cierto? Y olvidado ahí en el mar. Bueno, dice que Dios nos va a rescatar de donde estemos, por más que estemos disueltos, ¿no? Pero fue una tumba extraña y nueva. También lo fue para Cristo. Usted recuerda la historia de Cristo cuando dice que Él murió y hubo una persona que fue a pedir el cuerpo a Pilato. ¿Quién fue? José de Arimatea. Y él dice que tenía una ¿qué? Una tumba cavada en la roca y era nueva, donde nadie había sido colocado. Igualdad. La señal no le será sino la señal de Jonás. Va ayuntando perfectamente. Así que fue una tumba extraña y nueva, también lo fue para Cristo, pues en ella nadie había sido puesto antes. Estuvo Jonás allí 3 días y 3 noches, nuestra hermana lo decía. También lo estuvo Cristo, igual que Jonás. Por eso el Señor dijo, la señal de Jonás, ¿no es cierto? Lo que le pasó a Jonás le va a pasar a Cristo, a mi persona. Pero mire qué lindo. Al fin se levantaron los dos, salieron. Jonás fue vomitado por el pez y Cristo dice que Dios lo levantó de la muerte, triunfante y victorioso. Al fin se levantaron de nuevo para llevar la doctrina del arrepentimiento a un mundo pagano. Importante, ¿no? Para eso se levantaron. Para eso se levantó Cristo. Para que hoy nosotros estuviéramos acá. Para que la obra, habiendo sido completada, algo dijimos de esto en esta mañana, ¿no es cierto? La obra completa de Cristo, sacrificio propicio, como dice el apóstol por allí. ¿Qué quiere decir? Sacrificio acepto delante del Padre. Nosotros pudiéramos tener el perdón de pecado. También sacamos otra enseñanza, ¿no es cierto? Primero, la primera cosa, Jonás fue un tipo de Israel, el pueblo de Dios, pues ambos fueron escogidos por Dios. ¿Quién llamó a Jonás? El mismo Dios de los cielos. Cuando leemos las primeras palabras, ¿no es cierto? Ya lo tocamos este mensaje y hablamos de la importancia de la palabra. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás. Dios le llamó. Cuando Dios quiere decir algo, a cada uno de nosotros viene palabra de Él. Y como dije al principio en ese mensaje, ¿no es cierto? Vino palabra de Jehová a Jonás, luego dice, diciendo. ¿Sabe qué? Siempre que el Señor nos habla, nos dice algo. ¿Cuánto hablamos nosotros? A lo mejor yo en esta hora estoy diciendo muchas cosas y de lo mucho que digo estoy diciendo poco. Pero cuando Dios habla, ¿no es cierto?, en nuestros corazones, es porque nos quiere decir algo y debemos prestar atención. Por lo menos yo, porque es Dios el que nos está hablando. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo, María? ¿No viene un ángel? ¿No se te ha manifestado nunca un ángel a vos? No. Usted se sienta en la mañana y abre la escritura. Qué consuelo. Y el Señor nos empieza a hablar. Pepe, mira esto, Pepe, mira lo otro. Está todo completo en este libro. Pero no me quiero desviar, ¿no?
Los dos fueron llamados por Dios. Segunda cosa, comisionados por Él. El pueblo de Israel fue llamado por Dios, ¿no es cierto? Y comisionado para algo. ¿Para qué? Para que fueran la ¿qué? Del mundo, la luz del mundo. Pero escuche, la tercera cosa, ¿no es cierto? Los dos fueron desobedientes a Dios. El pueblo de Israel y Jonás, en un principio, porque Dios tiene su obra y por más que nosotros fracasemos, Él la va a completar. Dice, el que comenzó en vosotros la obra, la acabará, ¿hasta cuándo? Toda. ¿Cuántas veces he fallado yo, hermanos? Y sigo fallando. ¿Cuántas veces fallarás tú? Pero el Señor quiere completar la obra que tiene para ti en ti. La quiere completar. Tú lo sabes. Cuarta cosa, esparcidos por las naciones. ¿Ah? Cuando hablamos de Jonás, fue sacado del pueblo judío, ¿no es cierto? Y llevado a los gentiles. Y esto, Jonás, creo que el otro día dije, Jonás era receloso de las cosas de Dios. Y esto no quiere decir, ¿no es cierto?, que Jonás guardaba gran celo por las cosas de Dios. Era receloso porque él no quería que se le predicara a los gentiles. ¿Se da cuenta? Y entonces era receloso y le costó, por eso tomó para allá, para el otro lado. ¿Ah? Y se fue, agarró camino para otro lado. Sin embargo, Dios lo había mandado a que predicara allá. El pueblo de Israel ha hecho lo mismo. Por años y años. Viene pronto el día, hermanos. Ya viene. Y anticipadamente viene para nosotros. Todo esto que estamos viendo dice que Cristo viene pronto. Y no nos creemos profetas, no nos creemos apóstoles, nada de eso. Creemos en lo que dice la bendita palabra de Dios. Cuando veáis estas cosas, sabéis que el tiempo está cerca. Yo le digo, Señor, será hoy. Qué lindo, ¿no? ¿Qué le parece, Lucía, si viniera Cristo ahora? Amén. Claro. Hemos cantado himnos de la venida de Cristo, del cielo. Estábamos cantando un himno y yo prestaba atención, me dan ganas de llorar. Allá no habrá pobreza, allá no hay pobres. Allá no habrá miseria. Allá no habrán las diferencias que tenemos nosotros. No, hermano. Nosotros vivimos encandilados por un mundo, ¿no es cierto?, que pantallea delante de nosotros con todas las luces y lo que nos promete. Bueno, está bien que nos movamos en este mundo, que disfrutemos lo que podamos, ¿no es cierto?, en su debido lugar. Pero el cielo, ¿qué será? ¿Qué será el cielo? Hoy me acordaba, perdón, no quiero mover sentimientos, pero hoy me acordaba de mi hermano Enrique. Y así me acuerdo de mi papá, de mi mamá, de Jaime, de Silvestre Romano, de mis sobrinos, que con 15 días se los llevó el Señor. Están allá. Allá están. Allá están. Como veía nuestro hermano anoche, de San Inocencio, los muertos en Cristo primero resucitarán, luego los que estamos vivos. Yo quiero estar vivo. Yo. Cuando vengas a buscar tu iglesia. Esparcidos por las naciones, quinto, conociendo allí a Dios. No fue en vano, ¿no es cierto?, la diáspora de Israel y todo lo que Dios ha hecho con su pueblo y con todas estas personas que los ha llevado a un lugar, ¿no es cierto?, fuera de su país. ¿Se acuerdan Noemí? Noemí fue allá, ¿no?, y se fue y perdió todo. Perdió el esposo, perdió los dos hijos y quedaron las nueras y se volvió para allá solamente con una de ellas. Cuando volvía iba entrando a la tierra, mirá, ahí viene Noemí. Ahí viene Noemí, mirá, la que se fue. Pero ¿qué pasa? Viene sola, viene con una mujer. Ella sale al encuentro de aquella población y ¿qué le dice? No me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Dios Todopoderoso. Es que Dios nos enseña a veces a través de estas cosas. Dios enseña la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Y última cosa, preservados milagrosamente. ¿Qué nos va a decir, no es cierto? Que Jonás
3 días allí en aquel vientre, no muriera. Hay doctrinas erróneas que dicen que Jonás murió en el vientre del pez. No es así. No podemos contradecir la Escritura. ¿Ah? Jonás fue preservado. Lo es Israel, hermanos, ¿qué le parece? La guerra de los 6 días, algo así era, ¿no? La guerra de los 6 días, ¿no es cierto? Qué milagro de Dios para salvar a aquella nación y volverle como pueblo de él. Hay un gran comentarista, ¿no es cierto? Un gran escritor, Feijer, hace notar que quien conserva el feto de una vida durante 9 meses en el vientre de la madre, bien puede hacerlo de igual manera con Jonás en el gran pez, en el gran cetáceo o en el gran pez. Claro. ¿Quién sabe cómo crecen los huesos de un niño en el vientre de la madre? Lo dice la Escritura, ¿lo ha leído? ¿Quién sabe eso? Pero Dios está en total control sobre eso, porque dice que Él es el que da la vida y Él es el que tiene la muerte en su mano. Y si yo estoy aquí, nada más ni nada menos, que fue por orden y disposición de mi Dios. Yo no elegí estar acá. Yo no elegí ser como soy, sino nuestro gran Dios. Cuando nos veamos así, ¿no es cierto? Nos ponemos frente al espejo y me miro y digo, escucha, Señor me hubiera hecho, mira, Señor, ¿por qué se me cayó el pelo? Quiero tener esa cabellera que conservaba antes. Las muelas, ¿no? Que se van cayendo. Deterioro, decíamos hoy con mi señora, che, ya no somos estudiantes. Hay casa. Por más que le echamos un bardal, ¿no es cierto, Ariel? El motor, y por más que le pongamos qué sé yo cuántas cosas, vamos a lo que vamos. Y David dijo a su hijo, mira, hijo, yo corro el camino de todo. Allá voy. Ya David estaba en sus últimos días. Así que dice este gran hombre, ¿no es cierto? Si el Señor, nuestro Dios, puede conservar el feto de un niñito en el vientre de la madre, un gran misterio, hermanos, porque como dice el predicador, ¿quién sabe cómo se forman los huesos de un niño en el vientre de una madre? Nadie lo sabe, pero Dios sí. Y Dios tiene el control de todo esto. Pudo tener el control para con Jonás. Lo que el Señor dijo en Mateo 12, 39 al 40 es una realización o un paralelo de la igualdad del tiempo. No es sostenible, ¿no es cierto?, la doctrina, como dije recién, que Jonás allí, por algunos engañadores, sostienen que Jonás murió en el vientre del gran pez. Ahora aquí hay una unidad de pensamiento en lo de Jonás y en lo de Cristo. La condición era semejante, su fe y su confianza en la liberación. Eso es lo principal. Dios libertó a Jonás porque tenía un propósito con él. Dios libertó a Cristo de la muerte, porque si no, nosotros no estaríamos acá hoy día. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y vana es nuestra predicación, dice el apóstol Pablo. Cada día que se levante usted, dele gracias también al Señor. ¿Sabe por qué? Porque usted no le está orando a un Cristo muerto, a un Cristo inerte, a un Cristo que dice que tiene oídos y no oye, que tiene manos y no hace, que tiene pies y no camina. Si no le oramos a un Cristo allá en la presencia del Padre, nos escucha. Te escucha a vos, me escucha a mí. Escucha a cada persona que con humildad se acerca a su presencia y le dice, te adoro, Padre Celestial, por lo que eres. Y te alabo por lo que has hecho por mí. No lo entiendo muchas cosas. Este ser tan limitado, hay muchas cosas que no lo entiendo, pero las creo por la palabra y por la confirmación del Espíritu que me da a través de él. La liberación. Dios le liberó, dice, de no ver corrupción. El Señor lo hizo con una persona, ¿se acuerda? Con Lázaro.
Cuando nosotros vamos a San Juan 11, 11 al 15, 23 al 26, 41, 43. ¿Ah? Allí nos habla, ¿no es cierto?, de cómo, como decía nuestro hermano, se presentó frente a la tumba de Lázaro. Y había una de las hermanas que quería interponerse. Señor, está podrido este ya. ¿Cómo vamos a sacar la piedra? ¿No te he dicho que quite la piedra? Dale. Hay piedras que se me han hecho pesadas para mí. Y me siguen siendo pesadas. Pero el Señor me pide que la quite. Que vaya a Él. Porque Él está presente ahí. Como lo estuvo en Lázaro, está presente para cada uno de nosotros. La vida y la muerte están en las manos de Dios. Y busqué un solo versículo. Vamos a ese, después paso un momentito para ya terminar. Salmo 68, 20. Hay muchos versículos que nos pueden ayudar en esto, ¿no es cierto? Pero mire qué clarito este. A ver alguno que colabore, a ver. ¿Qué le parece? Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos. En este libro, si usted recorre, ¿no es cierto?, las páginas del libro de Jonás, va a encontrar esta expresión. Un día estábamos sentados en Mari, con Mari en Pico, en la camioneta, y nos gusta hacer esto de las maderas, y decimos, ¿qué frase llevamos a este hombre para decir? Y mi señora buscaba, es más detallita que yo, ya lo dije, lo del saco, ¿no? Bueno, ¿no es cierto? Y cuando volví de hacer un trámite, ella me dice, mira lo que encontré, viejo. ¿Sabe lo que dice? La salvación es... La salvación es de Jehová. Dios nuestro, Dios ha de salvarnos. Y de Jehová el Señor es el librarnos de la muerte. ¿Hay alguno acá que cree que ha sido librado de la muerte y que no va a morir? Epa, lo sorprendí, una pregunta media tramposa. Ariel dice que no, yo digo que sí. ¿Te ha librado de la muerte el Señor, Ariel? Gracias. No, si a mí me pasa lo mismo. Cuando me preguntan ahí, claro, porque uno sabe lo que va a decir, ¿no? Dios nos ha librado de la muerte. Quizás nos toque el día de la muerte, ¿no es cierto?, física, ir para allá. Pero Dios nos ha resucitado juntamente, dice, ¿con quién? Con Cristo. Le dijo el Señor a Marta, no te digo que si crees, Marta, ¿ah?, verás el poder de Dios. Y le dijo, aunque esté muerto, vivirá. Muerto físicamente, pero vivo espiritualmente en Cristo Jesús. Paso ya para terminar. Busquen Jonás. El libro de Jonás es medio chiquitito ahí. Juega a la escondida, pero lo vamos a encontrar, a ver. Este se me escondió en serio, hermano. Jonás capítulo 1. El primer mensaje esto vino palabra de Jonás a Mitai diciendo, palabra de Dios. Segunda cosa dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y no sé si se recuerda, yo se lo voy a recordar. Dice, y descendió a Jope. El segundo mensaje ese, hablamos del descenso, a veces del cristiano. Hay que tener cuidado con nuestro descenso.
A veces podemos descender, hablamos de Cristo, Cristo subió, pero Cristo descendió también. Pero siempre descendió para bendición y vida eterna. A veces nosotros descendemos y vamos en caída libre, ¿no? Como se dice. Y ahora llegamos al verso 4. ¿Algún pensamiento sobre esto? A ver, alguno que me lea las dos primeras palabras. Acá hay muchos hermanos que leen la Biblia. ¿Han encontrado varios pero en la Biblia? Y lo principal es esto, pero Jehová. Ese pero, hermano, nosotros debemos darle importancia. Cuando Jehová dice, pero Jehová, pero, los peros en la Biblia, estuve buscando en la concordancia, a lo mejor los hermanos en la semana son más inteligentes que yo y me ayudan, ¿no? Y encuentran cuántos peros hay, pero busqué en la concordancia y no sale. Mi señora me dijo que es un... Bueno, ¿cómo? Una preposición, ella sabe, incluye acá, a esto. Bueno, y no sale la palabra pero, ¿no es cierto? Pero yo leyendo la Escritura, no hace falta la concordancia, me encuentro con estos peros del Señor. Dice, pero Jehová. Y bueno, dice, luego hizo levantar un gran viento, ¿no? Notable, ante la mirada paciente del Señor, Jonás procedía según el parecer de él, ¿no? Hizo su conograma, de viaje y planificó su actividad. Todo marchaba, todo estaba programado, hasta que aparece ¿qué? El pero de Jehová. Habíamos dicho en el otro viaje, ¿no es cierto? En el otro mensaje, que cuando Jonás descendía, la billetera estaba bien, el barco estaba parado, un barco que no era para pasajeros aceptó su persona de llevarlo. Y bueno, y todas las cosas, parecía que todo marchaba bien. Y tomó el barco, Jonás, y parece que su planificación de viaje estaba todo bien. Ah, sí, el Señor me bendice. Así a veces, muchas veces nosotros tomamos las cosas en la vida como cristianos. No, si mirá, si el Señor me bendice, mirá cómo va, he orado por esto, me sale todo a flor de piel y todo. Pero ¿estaremos tan seguros a veces de eso? Y esto pasó. Jonás iba, viaje a donde él se había propuesto. Dice, pero Dios, pero Jehová, aunque aparente que el creyente le va joya, como dicen los jóvenes hoy, ¿cómo te va? Joya. Joya. ¿Ah? ¿Cierto, Misa? ¿Cómo te va? Joya. ¿Dónde está el Joni acá? Ellos son jóvenes. Ah, me va, joya. No estoy adelantándome ni criticando nada sobre ello. Aunque el creyente le parezca que va joya, como dicen los adolescentes, dice, andando en un camino alternativo, no el camino, sino como que se dice una dársena, ¿no? De al lado. Llegará el momento en que Dios actuará y entonces tendrá que comprender que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. A ver, por favor, Hebreos capítulo 10, verso 31. El libro, la carta a los Hebreos, escrita por el apóstol Pablo, seguramente, ¿no es cierto? Capítulo 10, verso 31. ¿Alguno lo tiene? Es cortito el versículo, ¿no? Y no hace falta mucha teología para entenderlo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿En qué manos estaba Jonás? En las manos del Señor. ¿El Señor sabía de su vida? Claro que la sabía. Iba controlando todo lo que Jonás, sabía que quizás había querido jugar a la escondida y se había bajado al fondo del barco, dice, y se había puesto a dormir.
pero Dios tiene sus recursos. Los mismos marineros, aquellos hombres que la tripulación que manejaba el barco, se encargaron de ir y decirle de parte de Dios, gracias aquí, $2,000. ¿Qué es lo que hace, Señor? Y ahí empezamos a encontrar el pero del Señor. Hermanos, lo más rápido que podamos salir del camino alternativo de la obediencia a nuestro Padre Celestial es una bendición. Me ha pasado a mí y me pasa. Cuando le he fallado a mi Señor, cuando el Señor me ha dicho para allá, yo voy para allá. Cuando el Señor me dice esto y yo digo esto. Es que el plan de Dios y la palabra de Dios no es para discutirla, hermano. Sin embargo, Jonás dice, voy a salir con la mía. Pero Jehová, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Cuando nosotros no podemos con alguna cosa, Dios se hace cargo. Y vaya que se endereza el camino, ¿eh? ¿Se acuerda de Balaam? Qué historia, ¿no? ¿Qué le pasó a Balaam? ¿Cómo? Una Ana, María, ¿vos crees eso? ¿Vos crees en cuentos de niños? Sí que sí, mucho que sí. Yo me encuentro en la Biblia que Dios usa los animales a veces, que nosotros decimos que son irracionales, que son brutos. Me dice don, sabía visitar seguido el papá de María, ¿no? De la señora Toti. Y nos sigue, nos va a visitar. Y él siempre habla, don Rubén. Dice, los animales son más sabios que nosotros, más obedientes y más entendidos. Nosotros somos más brutos. Y él siempre. Y yo digo, ¿cómo usa Dios los animales acá en la Biblia? Una ballena, un asna, un mosquito para picar a los egipcios, una mosca para meterse en el plato de la comida, un sapo, una rana, dice que estaba allí. Es que Dios es el gran Dios que está centrado en el trono y es soberano y Él maneja todas las cosas, maneja tu vida, maneja esa sangre que va corriendo por tus venas, la maneja. Esos tendones que tenemos nosotros. Un día estaba en el doctor y me dio una hipoacusia. Me quedé sordo. Ahí en un banco, ahí donde está el nene, por ahí, Mari estaba pasando en paso y ya no había ninguno. Y siento, y me quedé sordo. Y bueno, y un mes y no pasaba. Entonces fui a un médico, me dijo, Rosy, ahí me hice una hipoacusia y se ha quedado sordo. ¿Sabes lo que me dijo el médico? Y diga que le dio en la oreja, que no le dio en un ojo, que no le tapó una venita en la cabeza y le produjo una parálisis. Porque nosotros, dice, en la cabeza tenemos venitas más finitas que un pelo. Oh, dije yo. Yo, señor, una vez, ¿cómo pasa la sangre? Si se hace un coágulo, una trombosis ahí, tapa, todo eso lo maneja Dios. Dios es soberano, está en el control de todas las cosas. Dice, cuando el Señor en su soberanía determina su plan de acción, Él sí que lo lleva adelante y lo cumple. No es como nosotros. ¿Ah? Esto es solemne. Mejorad ahora vuestros caminos, dice el Señor, y vuestras obras. Y oíd la voz de Jehová vuestro Dios. Y dice, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. Qué lindo. Jeremías, a ver, compruébelo. Jeremías capítulo 26, verso 13. Y otro que lea Jonás capítulo 3, verso 6 al 10. ¿Se arrepentirá el Señor del mal que nos desea hacer a veces? Porque ha dispuesto a hacernos, no desea Él. Nunca el Señor desea el mal para nosotros, pero sí Él lo tiene determinado. Desobediencia, pacto. ¿Ah? ¿Alguno lo tiene? Jeremías 26, 13. Muy bien. Jonás, a otro 3, 6 al 10.
Gracias. Gracias. ¿Qué encuentra usted con confianza, hermano? Estamos en familia. ¿Qué encuentra en estos versículos? Jehová, como me dijo alguno, Dios tiene la huasca, ¿no es cierto? Y cuando nosotros desobedecemos, no encuentra otra cosa. Dios se vuelve, se arrepiente de lo que muchas veces ha tenido que hacer. Ahora eso va a ser una condición de nosotros. Que dice que hizo el pueblo de Nínive, se arrepintió, se puso en saco y cilicio. Era una vestimenta que manifestaba total humillación. Dice que se despojaban de lo demás, se vestían con una bolsa de alpillera, es áspera la alpillera, y se echaban ceniza y se ponían sentados en el suelo, manifestando. ¿Cuántas veces tuve que dar gracias a Dios? Misericordia. No, hermano, callamos la misericordia de Dios. En su determinación, Él tenía hacer juicio, pero se arrepintieron, dice Dios, no. ¿Y acaso Dios va a castigar a alguno que se arrepiente? No. No sé qué hora es. ¿Qué horas son? Ya me pasé. ¿Qué hora? Bueno, dejo acá. Gracias a Dios por su palabra, hermanos, en esta noche, por su palabra, no por la mía. Y quiera Dios bendecirnos, ¿no es cierto? Y que todas estas lecciones sean un bien para nosotros. Perdónenme, me excedió en orar. Hay que poner la pila porque Él es tu Padre, no soy yo. Que Dios bendiga su palabra.